Buenas tardes, voy a hacer una breve introducción al Nuevo Testamento durante este tiempo. Mi nombre es Ricardo León Restrepo Escobar, soy de profesión abogado, laboro como asesor y consultor empresarial, casado y padre de un hijo llamado Pablo. En Casa sobre la Roca he servido como maestro de Roca Kids y actualmente, junto con mi esposa, lideramos el ministerio de J+25 en la ciudad de Medellín. En la introducción al Nuevo Testamento ha sido de gran bendición y muy útil para el desarrollo en mi vida espiritual, personal y ministerial. Me ha aportado un esquema bien estructurado y muy práctico, así como de fácil manejo en el diario vivir. De manera especial, ha permitido reforzar una comprensión amplia sobre la vida y ministerio de Jesús, su propósito para encarnarse y también cómo ha estructurado la Iglesia, lo que somos hoy. En el panorama del Nuevo Testamento, el pastor Darío Silva dice que es el edificio con los términos. Ese Nuevo Testamento es conocido también como el Nuevo Pacto o Alianza, la historia de todos los esfuerzos que ha hecho Dios para redimir a la raza humana. Es el relato histórico más apasionante de la humanidad, el que da base a la Iglesia y a nuestra fe. Es la esencia de nuestra doctrina y fundamentos de toda la fe cristiana. Puede decirse de manera categórica que es el tiempo en el cual Dios se hizo hombre, como en el evento de mayor relevancia en la historia. Ese Nuevo Testamento nos da la alternativa a mayor excelencia para nuestras vidas, cuando Jesús afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Tres postulados supremamente importantes que permiten enlazar la provisión a las principales necesidades que tenemos todos los seres humanos. Ahora sí, voy a tratar brevemente cada uno de ellos. Empezaremos con los libros sinópticos. Se entienden como sinópticos la vista en conjunto. Es una comparación vertical y un paralelo u horizontal. Tienen diferencias los distintos evangelios, pero que permiten una amplia comprensión de todo el tema que se está tratando. Con el tema que se trata, alguno de ellos, los otros dos que lo complementan, amplían y le dan un panorama mucho más amplio. Entre ellos tenemos el Evangelio de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. En el Evangelio de Marcos tenemos que hay una progresión de la humanidad y la divinidad de Cristo. Rápidamente narra la vida de Jesús en breves y sucesivos sucesos en los cuales muestran sus obras como el servidor de Dios. Lo presenta con una visión expansiva, una misión efectiva y un propósito de vida. Por su parte, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey. Como judío, ya explica que estaba presente entre ellos. Además, dice que Jesús es descendiente del rey David. Puede decirse que en Jesús se dan el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel que sobretasa todas las que ellos tenían. Por último, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. En este evangelio, que va dirigido a ganar los griegos, presenta una vida perfecta como hombre y como hijo de Dios. A través de él muestra una vida de devoción y correcta relación por la oración. Por eso se denomina el Evangelio de la devoción. Luego hablaremos brevemente de los libros eclesiales. Entre ellos tenemos Hechos de los Apóstoles, Primera Carta a los Corintios, Segunda Carta a los Corintios, Primera Carta a Timoteo, Tito y Segunda Carta a Timoteo. En este grupo de libros se permite una clara comprensión de todos los aspectos relacionados con la Iglesia, cómo fue constituida y aquellos aspectos que valen ser mencionados. Entre ellos se ejerce una clara y amplia defensa de la fe y del Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles muestra claramente la expansión de la obra de Cristo por parte de la Iglesia. Nos narra la evangelización del mundo conocido
y nos da el inicio del cumplimiento efectivo de la Gran Comisión. En la primera carta a los Corintios, Corinto era una ciudad portuaria, próspera, pero muy corrompida. Tanto se llegó a decir que vivir como un corintio era decir que era una persona demasiado díscola. Su objetivo principal es la corrección de las prácticas incorrectas que tenía la iglesia. Sus temas más relevantes son la resurrección, la sabiduría divina, Cristo, sabiduría y poder de Dios y la santificación. En la segunda carta a los Corintios, su tema principal es la aplicación sobre la naturaleza del ministerio. Es la carta más significativa del Nuevo Testamento sobre el verdadero ministerio que tenemos para Jesús. En la primera carta a Timoteo nos habla de la administración correcta de una iglesia local. Muestra en parte el perfil de los servidores, que deben tener unas vidas piadosas y disciplinadas. Llama a los líderes a ser personas muy gentiles. Siendo Timoteo muy joven, le da una clara directriz para que estos jóvenes creyentes tengan una relación correcta con Jesús. En Tito, un hombre muy valeroso en espíritu, explica cómo administrar una iglesia de manera efectiva. Exhorta al liderazgo de la iglesia a enseñar constantemente y con autoridad toda la verdad de Dios. Características de la vida piadosa: no contender con los incrédulos, no ser pendenciero con nadie, una vida en paz. En la segunda carta a Timoteo, le recuerda la excelencia de su descendencia espiritual, empezando por su abuela y su madre. ¿Qué nos enseña? La necesidad de guardar el tesoro del Evangelio y llevar a cabo con diligencia el ministerio que se nos ha confiado. En esta carta recibe instrucciones sobre los falsos maestros y sus enseñanzas, el terrible efecto que traen esas enseñanzas. También le recuerda que el conflicto espiritual es continuo, es una batalla que no termina. Por su parte, en los libros apologéticos, permiten la comprensión y capacitación del creyente para evitar el error en su vida de fe. Surgen los principales argumentos para derribar y defenderse de ideologías y filosofía. Entre ellos tenemos a Gálatas, Santiago, segunda carta de Pedro, Judas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En Gálatas, el libro más antiguo que ha escrito Pablo, la carta más antigua de Pablo, su propósito principal es la libertad del cristiano. Él menciona que la autoridad apostólica que él tiene habla de una manera específica de la salvación por la fe y habla de qué, y menciona elementos para corregir errores legalistas y defensa del concepto de la fe y la libertad cristiana. En Santiago defiende una fe viva que debe dar fruto. Se opone a una práctica religiosa sin ser vital. Vida avanzada de conformidad a las normas de Dios, invitando a la separación del mundo o de lo que representa el mundo, la separación del pecado y el dominio absoluto sobre la naturaleza pecaminosa. En la segunda carta a Pedro nos recuerda sobre ciertas doctrinas para advertir a sí mismo sobre los falsos maestros y las manifestaciones de ciertas personas burlonas. Los creyentes deben tener un verdadero conocimiento a fin de poder resistir a los falsos maestros y rechazar esas enseñanzas. En Judas se presenta esa carta ante las personas que se estaban apartando de la fe por algunas enseñanzas nuevas perturbadoras. Busca reavivar el fervor espiritual de la fe y rescatar a los que son presa de la mentira. Usa un lenguaje un poco más fuerte que lo que hace el apóstol Pedro. En su primera carta, Juan, es una redacción, un vocabulario
y unas frases similares a su evangelio. Escribe a los cristianos como niños de la familia de Dios. El amor es un aspecto muy importante en esta carta. Expresa que la comunión con Cristo y los hermanos en la fe trae pleno gozo, liberación del pecado y protección del error. Habla de la seguridad y convicción de la vida eterna. En su segunda carta, Juan tiene un propósito y es la advertencia a los creyentes sobre los falsos maestros y exhorta a que permanezcamos en la verdad. Emplea palabras de verdad, mandamiento y doctrina, y de manera especial motiva a permanecer en el amor. Cuidado en las enseñanzas que aparentemente son nuevas, revelaciones transmitidas por ciertos líderes. Solo hay que tener mucho cuidado si éstas no están conforme al fundamento bíblico. Y en su última carta, la tercera, el tema especial es la manifestación de la verdad en la vida del creyente. Es una carta personal a uno de sus amigos y su discípulo, Gallo, en el cual exalta fidelidad, verdad y su amor y su hospitalidad. Conducta que debería o que debe caracterizar a todos los cristianos. Habla por último de la obra de Jesús en la cruz, que es suficiente para pagar por todos los pecados del hombre. Hablamos a continuación de los libros cristológicos. La Biblia, de manera amplia, ya sea directa o indirectamente, habla siempre sobre la vida de Cristo, sobre su obra, sobre lo que él tiene. Estos libros denominados cristológicos es porque tienen una relevancia perfecta en la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. Su absoluta superioridad sobre cualquier tipo de líder, sea religioso, sea político, y la supremacía frente a todo lo creado. Su vida, modelo perfecto en la humanidad, obediencia y dependencia del Dios Padre. Los que conforman este grupo son el Evangelio de Juan, Filipenses, Colosenses y Hebreos. En el Evangelio de Juan, su propósito es la evangelización y la confirmación de la fe en Jesucristo. Presenta la humanidad y la deidad de Jesús. Es un escrito con sencillez, pero no significa superficialidad. Es un libro profundo. Habla de Jesucristo como la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, la vid verdadera. En Filipenses, su propósito es que es una carta de gratitud a las personas de esa comunidad, que fueron sus amigos y benefactoras de Pablo durante mucho tiempo. Es una carta de aliento a la iglesia. ¿Para qué? Para aquellos momentos en los cuales están pasando por prueba. Habla de la kenosis de Cristo. Es despojarse de sí mismo, pero nunca dejó la divinidad, pero sí se humilló al tomar forma y naturaleza humana para cumplir el servicio de Dios. En Colosenses, enseñanzas heréticas en Colosas. Ese era el tema. Allá en esa ciudad se estaba presentando una serie de doctrinas como el ascetismo, el legalismo judío, el misticismo filosófico, el culto a los ángeles, el ritualismo y el gnosticismo. Habla como tema principal de la deidad y completa suficiencia de Jesucristo. No hay nadie más, no se requiere de más. Su supremacía. Jesús como la encarnación de la divinidad y es todopoderoso. En Hebreos va dirigido a aquellos judíos cristianos que fueron llevados a la dispersión o a la diáspora, de los cuales eran regidos por tres pilares: la ley de Israel, la filosofía griega y el imperio romano. El propósito de esta carta es el peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. Hace una advertencia contra la deserción de la fe y se lucha ¿hacia dónde? Hacia la madurez espiritual en Cristo. Es relevante mostrar la superioridad de Cristo. Ahora hablemos brevemente sobre los libros sistemáticos.
Contienen una variedad de temas de enriquecimiento doctrinal, enseñanzas fundamentales en el buen comportamiento de la Iglesia con relación a sus hermanos de la fe frente a las autoridades y en general con toda la comunidad. Dicen que se podría vivir una vida plenamente cristiana si se siguiera las enseñanzas de estos libros. Tienen un tema de engranaje sistemático, como son la salvación, la justificación, la lucha que sostenemos los creyentes y la vida en el Espíritu. Tenemos en primer lugar Romanos, sabiendo que Roma era la ciudad más influyente del mundo, una ciudad cosmopolita, pero a la vez recibía toda la influencia de la corrupción de todos los que llegaban. Su tema principal es la justicia de Dios. Presenta clara e inclusivamente la doctrina de la salvación, solución por situación de la humanidad, que todos han pecado, todos necesitan de la justicia, la solución es Dios, no por un esfuerzo humano, viene por fe y se justifica por fe. Habla de tres palabras fundamentales: justificación, redención y propiciación. Efesios habla sobre las iglesias del Asia Menor. No se escribió porque tuvieran un problema en especial. Su tema básico es la iglesia como cuerpo de Cristo. Nos instruye sobre los privilegios y responsabilidades de ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia de Cristo. Es una iglesia comprada por Cristo, que debe llevar ¿qué? El propósito de Dios a toda la humanidad. Habla de una unidad con diferencias, y esa unidad la da es el Espíritu Santo. Lleva una vida piadosa, libre de pecado, y es solo la palabra de Dios lo que nos hace llevar a tener el pensamiento de Dios. Y habla también de ¿qué? De que estamos en una constante guerra espiritual. Filemón podemos identificarlo como el libro de la reconciliación, el perdón, y es el apéndice de la restitución. Fue el mismo Señor Jesucristo quien enseñó con un énfasis especial sobre el perdón. Evidenciar acercándose a Cristo, alcanzar misericordia, recibir respeto divino, valoración, significado, aceptación y apoyo de cristiano. La gracia de Dios hace que se obtenga el favor de los hermanos y las personas inconversas. Habla de dos palabras: justificación y transformación. En la primera carta de Pedro lleva el evangelio en inicios de la iglesia a los judíos, samaritanos y gentiles. Él es el que empieza a esparcir el evangelio. Habla de persecución que se llevó a cabo por parte de Nerón. Hace una defensa de la fe en las pruebas. Alienta a los creyentes en medio de los padecimientos. Persecución por su fe. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Motiva a permanecer firmes. Para recordar que la esperanza, esa esperanza de la herencia futura. Por posición en el Señor, estamos salvados para vivir diferente, no como lo hacíamos antes. Y el amor caracteriza a los cristianos. En los libros escatológicos tenemos que escatología es aquella ciencia bíblica que estudia las Sagradas Escrituras en concordancia con aquellos futuros hechos reales que se van a presentar en el mundo. Es el culminación o es la parte importante de la profecía y confirma que los últimos tiempos de la humanidad están pronto. Entre ellos tenemos la primera carta a los tesalonicenses, cuyo propósito Pablo es defender en primer lugar su ministerio y alentar a los creyentes para que llevaran unas vidas santas y agradables al Señor. Su tema principal es la segunda venida de Cristo o el regreso de Jesucristo, corregir problemas de inmoralidad sexual y no llevar o no hacer la voluntad de Dios lleva a ¿qué? A que Dios nos ponga en disciplina. Nos habla también de unas obligaciones en la vida cristiana. Llevar unas vidas ocupadas y equilibradas, tener relaciones positivas entre sí y vidas piadosas. En la segunda carta
refuerza lo que estaba diciendo en esa primera. Esta iglesia debe tener una advertencia sobre el error doctrinal, sobre el día del Señor. Los creyentes no pasaremos por la tribulación. ¿Por qué creían? Ellos creían que ya estaban en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo una serie de pruebas. Afirmándoles que hay 3 acontecimientos que deben llegar antes de la tribulación. Una llegada de la apostasía, la remoción del ministerio regenerador del Espíritu Santo y la aparición del anticristo. En este libro se incluye un tema, la disciplina de los creyentes que son problemáticos. Terminamos este breve recuento con Apocalipsis. Es la respuesta, es el panorama completo del propósito divino con el fin de la humanidad, dado plenamente en Apocalipsis. Da una explicación más detallada y extensiva de las profecías. La tribulación de los 7 años, la segunda venida de Cristo, el reino milenario, el gobierno de Jesús. Prepara con una esperanza viva la certeza de la fe en Cristo. No es una simple creencia como otras, es absolutamente radical. En su estructura inicia con una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor y en cada de ellas presenta una palabra de alabanza, una palabra de condena o una exhortación. ¿Para qué? Para que cambie. Y termina con una promesa del vencedor. Con esto termino esta breve exposición sobre el panorama del Nuevo Testamento. Muchas gracias.